Listo. Bueno, buenas tardes una vez más. Miren, efectivamente en la primera clase que nosotros tuvimos con respecto a lista de control de acceso, nosotros pasamos por lo que, bueno, el concepto como tal de lista de control de acceso, el propósito, el hecho de nosotros poder indicar la ventaja que tiene configurar una lista de control de acceso, y no es más que para permitir o denegar un tráfico, teniendo en cuenta de que hay dispositivos hoy por hoy que tienen o hacen, ¿sí? Tienen la capacidad de nosotros poder generar algún tipo de tráfico de una forma más especializada. Sin embargo, nosotros con lista de control de acceso estamos agregando como tal una capa, la cual nos permite asegurar de cierta forma nuestro dispositivo, o incluso nosotros podemos configurar listas de control de acceso para poder, digamos, en conjunto con otros métodos, como por ejemplo, no sé, route maps, poder construir, digamos, o crear una red más robusta. Vamos a llamarlo así, entre comillas, muy entre comillas, ¿sí? Yo digo entre comillas, muy entre comillas, porque como yo les decía en la primera clase, recuerden, una lista de control de acceso, digamos, no es el punto final, sino que corresponde simplemente a lo que es una capa de seguridad y que también se puede utilizar para otros fines, como lo mencioné ahorita, para clasificar un tráfico, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la configuración de NAT, traducción de dirección de red, yo les decía, nosotros tenemos que configurar una lista de control de acceso para poder decirle al dispositivo cuáles son los hosts, ¿sí? La subred, la red que nosotros queremos que se traduzca a un direccionamiento público, por ejemplo. Eso sería otro escenario, ¿sí? Entonces, son múltiples escenarios para los cuales nosotros podemos configurar una lista de control de acceso, y eso fue lo que nosotros estuvimos viendo en la última clase. Lo digo rápido simplemente para poner en contexto en dónde nos quedamos, ¿sí? Nosotros evaluamos varios criterios como host any, cómo configurar una lista de control de acceso estándar, cómo configurar una lista de control de acceso extendida, cuál es la ventaja entre una y otra, y quedamos justamente en lo que son esa línea base que nosotros tenemos que tener como principio al momento de crear una lista de control de acceso. Entonces es la razón por la cual aquí parte con respecto a lo que son las directrices. Dice que existe un límite en la cantidad de listas de control de acceso que se pueden aplicar a una interfaz. Esto, bien sea para IPv 4, bien sea para IPv 6, dice que se pueden aplicar hasta 4, ¿sí? Listas de control de acceso, tal cual como se muestra en la figura. Podemos configurar una saliente, bien sea IPv 4 y IPv 6, y podemos configurar una entrante a nivel de IPv 4, eh, dependiendo de cuál es la política que nosotros quisiéramos aplicar. Sí, a eso me refiero. Aquí dice, las ACLs no tienen que configurarse en ambas direcciones, no es necesario. La cantidad de listas de control de acceso y su dirección aplicada a la interfaz dependerá de la política de seguridad de la organización. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer de esa forma? Y ver si realmente el hecho de aplicarla a una interfaz, bien sea entrante o saliente, ver si realmente eso impacta en el funcionamiento que nosotros tenemos respecto al tráfico. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque una cosa es, ok, aplicamos un filtro, bien sea para permitir o denegar, la pregunta sería, ¿esto me va a impactar en el otro tráfico que no tiene nada que ver con ese del cual yo estoy condicionando? Sería la pregunta, ¿no? Que uno tendría que hacerse al momento de crear una lista de control de acceso. Entonces, bueno, es la razón por la cual aquí hablan de una guía, una línea base, y los beneficios para cada una de ellas no en todos los casos aplica. Y eso es quizás lo que de pronto genera algún tipo de confusión a lo largo de lo que es el concepto de lista de control de acceso, ¿no? Me refiero desde que esto nace, ¿sí? Ya bastante tiempo. Entonces, bueno, dice, la base de las ACL en las políticas de seguridad de la organización. Dice, esto garantizará que se implementen las pautas de seguridad de la organización, por supuesto. Primeramente, nosotros tenemos que configurar eh, en coordinación con las áreas involucradas qué es lo que queremos lograr. Es la razón por la cual lo ponen como una primera fase, ¿no? Vamos a sentarnos y vamos a definir qué es lo que queremos y por qué lo queremos de esa forma. Luego de eso, bueno, hay que escribirlo, ¿sí? Dice, esto ayudará a evitar una creación no deseada, que incluso nos podemos bloquear hasta nosotros mismos, ¿sí? Recomiendan utilizar un editor de texto, esto para crear, editar y guardar todas las listas de control de acceso.
Eso, bueno, además dice que esto ayudará a crear una biblioteca de ACL reutilizables. Yo diría que más que reutilizables es el hecho de que el día de mañana si uno quiere configurar una política adicional, uno no la opere directamente en el dispositivo de capa 3, ¿no? En este caso, sino que uno vaya directamente a lo que es esa biblioteca, ¿sí? Ese respaldo de configuración de las listas de control de acceso, de las políticas, y sobre eso hacer cambios y probarlos en un ambiente no productivo. Y luego de eso, luego de ser beneficioso o de resultar positiva la prueba, pasarlo directamente a producción, ¿sí? Podemos utilizar el comando clave remark, esto con digamos, con el fin, ¿no? De nosotros poder colocarle una descripción. Aquí lo dice. Ayuda a comprender el propósito de una entrada de lista de control de acceso. Por último, habla de la prueba de las listas de control de acceso, ya lo mencionaba, en un ambiente no productivo, esto antes de implementarlo, para evitar posibles errores, ¿sí? Parte de lo que veníamos conversando. Tipos de lista de control de acceso. Como yo les comentaba al principio del curso, nosotros específicamente, al menos la primera clase y esta segunda clase, nos vamos a basar en lo que es lista de control de acceso estándar y extendida, ¿sí? Ya en la clase final, que va a ser la semana que viene, ahí sí vamos a hablar de lo que son otros tipos de lista de control de acceso que no mencionan en el CCNA, como por ejemplo la lista de control de acceso reflexiva, el cual tiene una función, ¿sí? En particular, o lista de control de acceso por tiempo, el cual vamos a ver algún par de casos de uso, obviamente, eh, ¿cómo decirlo? Pensado en un ambiente real, ¿no? A eso me refiero. Bueno, con respecto a la lista de control de acceso estándar, dice que permite o deniegan paquetes basándose solamente en la dirección IP de origen. Eso es muy importante porque dependiendo de ese concepto, va a depender de dónde nosotros aplicamos dicha lista de control de acceso. Aquí habla de la lista de control de acceso extendida. Dice, permiten o rechazan paquetes, no solamente en base a la dirección IP versión 4 de origen, sino también la dirección IP versión 4 de destino, el tipo de protocolo, servicios a nivel de capa 4, como TCP/UDP, si es orientado o no orientado a conexión. Y nosotros incluso podemos hacer una equidad, ¿no? Con respecto al puerto que nosotros queremos filtrar, bien sea para permitir, bien sea para denegar. Ya lo vamos a ver de forma práctica. Piensen lo siguiente. Aquí tenemos las listas de control de acceso numeradas. Ojo, no es que estoy hablando de otro tipo de lista de control de acceso, no. Sino que las estándar y extendida nosotros la podemos configurar con un número o la podemos configurar con un nombre. Entonces, claro, aquí sí toma un poco más de sentido porque nosotros estamos aquí hablando de una lista de control de acceso numerada y fíjense lo que aquí dice. Las numeradas del 1 al 99 o del 1300 al 1999 corresponde a la lista de control de acceso estándar. Las que van del 100 al 199, 2000, 2699 corresponde a las listas de control de acceso extendidas. ¿Sí? Va a depender del sistema que nosotros estemos utilizando. Con respecto a la lista de control de acceso nombrada, dice, las ACL con nombre son el método preferido para usar o para configurar una lista de control de acceso. ¿Sí? Ojo, me devuelvo. Sigue siendo la configuración de una lista de control de acceso estándar y una lista de control de acceso extendida. La única diferencia es que en vez de utilizar un nombre, como se los presenté en este PPT, nosotros vamos a utilizar, perdón, en vez de utilizar un número, como se los presenté en este PPT, nosotros vamos a utilizar un nombre. Sí, es mucho más fácil, porque claro, al momento de nosotros crear una lista de control de acceso y colocarle un nombre, ¿sí? Como por ejemplo aquí dice un filtro FTP, ya nosotros sabemos que dicha lista de control de acceso corresponde a un filtro para el protocolo de transferencia de archivo. ¿Cambia la sintaxis entre numerada y nombrada? Sí, un poco, efectivamente. Ya vamos a ver la diferencia, ¿sí? Fíjate.
En las ACL nombradas, dice, las ACL con nombre son el método preferido, ya lo había mencionado. Específicamente las ACL estándar extendidas se pueden nombrar. Esto para proporcionar información clave, ¿no? Al momento de nosotros crear una política. Por ejemplo, nombrar una ACL FTP filter extendido es mucho mejor que una ACL 100 numerado. Sí, efectivamente nosotros podemos utilizar un remark, pero las ACL nombradas también tienen otras características, como nosotros poder posicionar una sentencia dependiendo del orden que nosotros queramos colocarla. Eso es una de las características de la ACL nombrada. ¿Cómo la configuramos? Partimos del comando ipaccesslist. Se utiliza para crear una ACL con nombre, tal cual como se muestra en el ejemplo. Fíjense que comienza por ipaccesslist, extended, el nombre, y luego todo lo que nosotros en la clase anterior vimos, al menos a nivel de estructura, ¿no? Permit, protocolo a nivel de capa 4, origen, todo esto corresponde al origen, es una dirección de red a cualquier destino igual al 21, si no mal recuerdo que es el FTP. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Dónde colocarlas? Dice, cada ACL debe colocarse donde tenga el mayor impacto en la eficiencia. Eso significa colocarla donde nos impacte menos en base al tráfico. Es muy importante, vuelvo y repito, esa parte. Ya voy a dar un ejemplo al respecto. Dice, las ACL extendidas deben ubicarse lo más cerca posible de la fuente del tráfico que se filtrará, del origen, ¿sí? Las ACL estándar deben ubicarse lo más cerca posible del destino. Estas son reglas que tenemos que tener presente en todo momento. Hago una pausa. Una cosa es, creo que se los mencionaba también en la clase anterior, una cosa es cómo nosotros vamos a responder un examen de certificación, ¿sí? El cual, bueno, obviamente, digamos que una prueba a nivel de Cisco, indiferentemente del nivel que sea, pero si la pregunta se orienta hacia el sentido de dónde colocar una lista de control de acceso, hay que responder tal cual como aparece en este PPT. Lista de control de acceso extendida lo más cerca posible del origen, de quien origina el tráfico. Lista de control de acceso estándar del destino. ¿Sí? Ahora, en la vida real no siempre es así. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver esto en un Paint para poder ahí abordar algunos otros puntos. No sé si aquí coloca un ejemplo de una vez. No. Creo que más adelante lo dice, pero de igual forma podemos abordarlo antes, no hay problema. Fíjense acá. Dice, lista de control de acceso extendida son usualmente colocadas en la fuente, en el origen, depende, ¿sí? En el otro cuadro dice todo lo contrario. Las estándar se colocan lo más cerca posible del destino. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Pero todo depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queramos bloquear el tráfico de este PC. Es un ejemplo de este PC a este PC. Bloquear. ¿Qué dice la lista de control de acceso extendida? Que se coloca lo más cerca posible del origen, de quien origina el tráfico. La política, como dice, que este PC no se comunique con este PC. ¿Sí? ¿Quién origina el tráfico? El PC1. ¿Dónde lo colocamos? Lo más cerca posible del origen. Pero ya va. Ese origen puede ser esta interfaz de entrada o puede ser esta interfaz de salida. Entonces, si nosotros pensamos en esto, lo que dice acá, que acabo de leer, la idea será colocarlo lo más cerca posible del origen. En este caso, de forma in en la interfaz Gigabit Ethernet 000. Eso es lo que dice la teoría, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, la aplico de forma saliente en esta interfaz?
el tráfico lo va a bloquear de igual forma. Solo que el router 1 va a tener que procesar toda esa información, desencapsular, mirar a nivel de capa 3, verificar la tabla de enrutamiento, verificar la tabla ARP, reencapsular y enviar. Y cuando llegue a la interfaz de salida, ahí simplemente lo van a denegar. ¿Sí? Entonces, voy a exagerar un poco, si son millones de tramas por segundo, obviamente con eso nosotros estamos propiciando de que el router 1 tenga que procesar toda esa cantidad de información sabiendo que en la salida lo van a denegar igual. Entonces, en este caso, lo mejor, la mejor opción sería colocarlo de forma in en el router 1. ¿Sí? Entonces, claro, cuando esa trama llegue directamente a la interfaz Giga 000, desencapsula, se hace la verificación y lo bloquean. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, permítanme borrar acá. Por el otro lado, por ejemplo, vamos a suponer que nos digan, vamos a suponer lo siguiente. El bloqueo, yo quiero que sea un segundo. Ok. Lo mismo, vamos a colocarlo así. Yo no quiero que ese PC 10.10 se comunique con el PC 30.12. ¿Sí? Y según lo que yo acabo de decir hace un momento, yo tomé la decisión de colocar el filtro en esta interfaz de forma entrante. ¿Sí? Entonces, incluso, que no se comunique con el 192.168.31.12. ¿Sí? Dando a entender de que la comunicación es a un servidor FTP, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan recurrente es el PC1 para comunicarse con el PC2? Vamos a suponer que en esta red también existe un servidor de, no sé, de nómina. Es un ejemplo, ¿sí? Y quien se siente en el PC1 es una persona de recursos humanos, el cual trabaja a diario con cargas de información y descargas de información respecto a ese servidor de nómina. Si ese es el caso, y si ustedes, por ejemplo, tienen algún tipo de herramienta de monitoreo que se encargue de ver la red o el detrás de cámara, se van a dar cuenta de que el tráfico entre el PC1 y el PC2, semanalmente hablando, cubre o está por encima de un 80%. ¿Sí? Es decir, es constante. Si una persona trabaja en ese puesto de 8 a 5, probablemente, no sé, de 8 a 4 de la tarde, de 8 a 2 de la tarde, es una comunicación constante del PC1 al servidor de nómina. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, vamos a suponer que la comunicación del PC1 al servidor FTP simplemente es una carga que se genera cada 2 días o interdiario y una sola vez al día. Es decir, que él armó no sé, un documento, un adjunto y lo envió porque tenía que respaldar dicha información. ¿Sí? Interdiario y una sola vez al día. Entonces, yo planteo todo esto tal cual como lo acabo de mencionar porque si ese es el caso y ustedes colocan esa lista de control de acceso aquí, están totalmente en un error, porque entonces me van a perjudicar el tráfico que va del PC1 al servidor de nómina, que lleva más tráfico a nivel semanal. Entonces, a pesar de que la teoría dice que la lista de control de acceso extendida se coloca lo más cerca posible del origen, en este caso, lo ideal sería colocarlo en la interfaz de salida de forma saliente. ¿Para qué? Para que no me perjudique este tráfico, que es constante. ¿Sí? Y en caso tal de que ese PC quiera alcanzar al servidor FTP,
que lo hace interdiario, entonces obviamente apliquen dicha política en el otro extremo, aquí, justamente aquí, en la interfaz serial 010. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica que nosotros tenemos que plantearnos al momento de crear una lista de control de acceso. Si el día de mañana ustedes tienen que implementar algún tipo de política, no de pronto decir lista de control de acceso extendida, se coloca lo más cerca posible del origen. Lista de control de acceso estándar, se coloca lo más cerca posible del destino. Sí, es verdad. Pero en la vida real, al momento de crear algún tipo de política, hay que tomar en cuenta cuál es el sentido del tráfico y para qué nosotros queremos, digamos, aplicarla en una interfaz en particular. Porque de responder esas preguntas y de determinarlas, ustedes estarían tal cual como decía el PPT, ¿no? Vamos a llamarlo aquí. Ustedes estarían cuidando esta primera condición, la cual cada lista de control de acceso debe colocarse donde tenga el mayor impacto en la eficiencia, ¿sí? Y esto del cual yo les he conversado acá tiene que ver con la eficiencia más que de aplicar una lista de control de acceso. Tomarlo en consideración, ¿sí? ¿Dónde colocar lista de control de acceso? Bueno, continuación. Dice, los factores que influyen en la colocación de lista de control de acceso es el alcance del control organizacional. ¿Sí? Dice, la ubicación de la lista de control de acceso puede depender de si la organización tiene o no el control de las redes de origen y destino. Volvemos al mismo tema. Porque según lo que yo acabo de mencionar acá, ¿sí? ¿Dónde colocamos la lista de control de acceso estándar? Lo más cerca posible del destino. La pregunta sería, ustedes como administrador de red de este lugar, vamos a suponer que esto es un edificio universitario, esto es otro edificio universitario dentro del mismo campus y esto es otro edificio universitario. Esta es la facultad de Derecho, por decir algo, esta es la facultad de Ingeniería y esta es la facultad de Farmacia, por decir algo, ¿sí? Y cada uno tiene su departamento de TI. Son totalmente independientes unos con otros, incluso no tienen que ver, a pesar de que estén dentro del mismo campus. Cada uno administra su propio edificio. Si ese es el caso y ustedes quieren hacer algún tipo de filtro, no van a ir para farmacia a configurar dicho filtro. Lo configurarían en otra locación, la cual ustedes sí tengan acceso. ¿Sí? Podemos verlo desde ese punto de vista. A eso se refiere este primer punto. El otro dice ancho de banda de las redes involucradas, lo que yo acabo de mencionar en el ejemplo anterior. Dice, puede ser conveniente filtrar el tráfico no deseado en el origen para evitar la transmisión de tráfico, el cual consume ancho de banda. ¿Sí? Con respecto a la facilidad de configuración, bueno, puede que sea más fácil implementar una ACL en el destino, pero que el tráfico utilizará el ancho de banda innecesariamente. Se podría usar una ACL extendida en cada dispositivo a nivel de capa 3 donde se origine el tráfico. Esto ahorraría ancho de banda al filtrar el tráfico de la fuente, pero requeriría crear ACL extendidas en múltiples enrutadores. Puede ser. Ahora, de que sea algo factible, no lo creo. ¿Sí? Lo que quiere decir eso es que nosotros incluso pudiésemos aplicar listas de control de acceso en todo el camino, desde un origen hasta un destino. Pero ahí no solamente tendríamos que tener el control organizacional de todos los dispositivos a nivel de capa 3, sino que a pesar de eso tendríamos que hacer configuraciones en cada uno de ellos. Eso también hay que tomarlo en consideración. Ejemplos de dónde colocar una lista de control de acceso estándar. Dice, en la figura, el administrador quiere evitar que el tráfico que se origine en la red 10.0, vamos a llevarnos esto para un Paint para analizarlo. Aquí. Entonces dice, en la figura el administrador quiere evitar que el tráfico que se origine en la red 10.0, es decir, acá,
quiere evitar llegue a la red 30.0, es decir, toda esta red. Él no quiere que se lleve a cabo esa comunicación, ¿sí? Siguiendo las pautas básicas de ubicación, el administrador colocaría una ACL estándar en el router 3. ¿Por qué? Porque la lista de control de acceso estándar se coloca lo más cerca posible del destino. ¿Cuál es el destino? Si tiene este sentido, obviamente el router 3. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos dos opciones. Podemos colocarla de forma entrante, justamente acá, tal cual como aquí dice, ¿sí? O podemos colocarla de forma saliente, justamente acá. Cualquiera de las dos funciona. Pero aquí ustedes tienen que evaluar el sentido del tráfico. Es exactamente lo que yo decía hace un momento respecto a... Bueno, lo borré, ¿sí? Lo que yo decía hace un momento de no es lo mismo, lo voy a hacer aquí. No es lo mismo, por ejemplo, esto. No es lo mismo esto que esto, ¿sí? Dependiendo de eso es el tráfico, ¿sí? Yo lo aplico bien sea en este punto o lo aplico bien sea en este punto. Cualquiera de los dos aplica. En este caso pasa exactamente lo mismo. Si es un tráfico que se va a denegar, ¿hace falta colocarlo hacia el otro extremo? No, no hace falta, ¿sí? Entonces aquí dice, siguiendo las pautas básicas de la ubicación, el administrador colocaría una ACL estándar en el router 3, bien sea de forma entrante en la serial 011 o de forma saliente en la serial, en la giga 000. ¿Qué es lo que quiere que ustedes respondan en el examen de certificación? La giga 000, porque eso es lo que está más cerca del destino. ¿Sí? Yo también lo pudiese colocar aquí, de forma entrante o de forma saliente. Eso también es válido. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí aparece la solución. Hay dos interfaces posibles, la que yo les mencionaba. La serial 011 de forma entrante se puede aplicar entrante en la interfaz serial 011 para denegar el tráfico de la red 10. Sin embargo, también filtraría el tráfico a la red 31, por supuesto. Esto que está acá. Si yo lo aplico aquí de forma entrante, ¿sí? Recuerden que todo esto nada más es para esta red. Yo no quiero que esta red vaya a esta red, ¿sí? Pero resulta que como la están aplicando aquí, ustedes están colocando acá un policía, metafóricamente hablando, ¿sí? Entonces, si por ejemplo este PC2 lo va a hacer de otro color, si por ejemplo este PC2 se quiere comunicar con este PC4, su ruta es llegar al router 1, luego ir al router 2, luego llegar al router 3, pero antes de ingresar al router 3 o durante, ahí va a ser verificado. Entonces ahí vamos a perjudicar el tráfico. Del último ejemplo, ¿qué pasa si no tengo de gestión del router 2, router 3? Puedo aplicar en el router 1. También es válido. También es válido, pero si fuese lista de control de acceso extendida, te diría que es totalmente válido. Pero como es estándar, el estándar es totalmente radical, porque filtra IP. Creo que la semana pasada yo les decía red, TCP, aquí tenemos IP, en capa 4 tenemos TCP-UDP, el IP arropa a TCP y también arropa a UDP. Y a nivel de capa 7, TCP y UDP, bueno, aquí tenemos cualquier cantidad de servicios. Telnet, SSH, HTTP, etc. FTP, UDP, perdón, DNS, en fin, ¿sí? Entonces, si nosotros filtramos con una lista de control de acceso estándar denegando,
estaríamos denegando todo lo que tiene que ver con IP. Por eso es muy radical, digamos, configurarlo de esa forma. Si no tienes gestión en router 2, router 3, puedes configurar o deberías configurar una lista de control de acceso extendida en el router 1. ¿Sí? Eso es válido. Bueno, la otra opción es colocarle en la giga 00 de forma saliente. Es decir, acá, donde tengo el cursor. ¿Sí? Dice que esto no afectará a otras redes accesibles por R3. Los paquetes de la red 10 aún podrán llegar a la red 31. Esta es la mejor interfaz para colocar la ACL estándar para cumplir con los requisitos de tráfico. No siempre es así, pero al menos en este ejemplo se aplica hacerlo de esa forma. ¿Dónde colocar la lista de control de acceso extendida? Dice, deben ubicarse lo más cerca posible de la fuente, del origen, de quien origina el tráfico. Sin embargo, la organización solo puede colocar ACL en los dispositivos que controlan, por supuesto, sino cómo configura. Por lo tanto, la ubicación de la ACL extendida debe determinarse en el contexto de dónde se extiende el control organizacional. Dicho en otras palabras, tienen que tener control de los dispositivos para poder configurarlo. ¿Sí? Dice, en el ejemplo, la compañía A, es decir, el router 1, quiere denegar el tráfico 23 y 21 a la red 30 de la compañía B, es decir, el router 3. En la red 11.0, o mejor dicho, desde la red 11.0, ¿sí? Mientras permite el resto de tráfico. Vamos a hacer un print de pantalla de esto. Vamos a llevarlo para acá. Ahí lo pueden ver. ¿Qué se quiere hacer? La 30.0, esta señora que está aquí, que no puede alcanzar servicios a nivel de Telnet y a nivel de FTP a la red 30.0, ¿sí? Al contrario, esta señora que está acá, la 11.0, esta que está aquí, que no alcanza, la de morado que no alcanza la de color rojo, ¿sí? Refiriéndonos puntualmente a lo que es FTP, FTP y Telnet. ¿Dónde se coloca la lista de control de acceso extendida lo más cerca posible del origen? Lo podemos colocar aquí de forma entrante, de forma in, o aquí de forma saliente. Repito, de cualquiera de las dos formas va a estar correcto. Todo va a depender del tráfico, ¿sí? Ahora, según la teoría, sí, lo más factible sería colocarlo de forma entrante en la giga 001. Esto para no impactar o para no afectar el tráfico de la red 10.0, es decir, esta red que está aquí, para no afectarlos a ellos. Fíjense que si la colocamos de forma entrante en la giga 001 y esto no existe, esto que está acá, ¿sí? Vamos a borrar esto. Entonces el tráfico pasa directo. El tráfico sería directo, sin ningún tipo de problema. Tanto para acá como para acá. ¿Sí? ¿Se entiende, Joe? Hasta ahora. Perfectamente, profe. Ok. Y bueno, lo que ya acabo de decir es justamente lo que aquí dice. ¿Sí? Una celda extendida de R3 lograría esta tarea. ¿Por qué extendida? Porque me están hablando fundamentalmente de FTP y de Telnet. Mientras que con una lista de control de acceso estándar solamente filtraría IP, que es capa 3. En cambio aquí tengo la opción de poder discernir entre lo que es servicios en particular. En este caso, 23 y 21. Entonces, bueno, aquí dice, además, esta solución permite que el tráfico no deseado atraviese toda la red y se bloquee en el destino.
La solución es colocar una extendida en el router 1, bien sea en las interfaces que mencioné previamente, entrante y saliente. ¿Sí? Y así culmina este capítulo. Entonces vámonos a la parte práctica para poder hablar de esto en otro contexto. ¿Sí? Fíjate lo siguiente. Yo creo que lo mencioné en la clase anterior, ¿no? La parte izquierda de color amarillo es la parte de lista de control de acceso estándar. Y la parte derecha tiene que ver con lista de control de acceso extendida. La parte de color azul. ¿Sí? El recuadro amarillo de la parte de arriba corresponde a la estructura de lista de control de acceso estándar y el recuadro de abajo corresponde a lista de control de acceso extendida. ¿Sí? Ya todo esto está configurado. Debería haber conectividad entre todos, indiferentemente de lo que estemos utilizando. Aquí dice que estamos utilizando OSPF. Da igual. Lo importante es que yo me pare. Incluso vamos a colocarle nombre a los dispositivos de una vez. Este es R1, el del medio es R2 y el de más a la derecha es R3. Ahí lo pueden ver. Entonces, si yo voy al router 1 y consulto la tabla de enrutamiento, show IP route, fíjense que yo tengo conocimiento de la red 60.0. Aquí lo ven. ¿Sí? Si yo voy al router 2, bueno, no solamente esa, también debería conocer la del servidor, que está justamente acá. Gracias a OSPF yo conozco el segmento 10.10.10.0/27, distancia administrativa 110, métrica 65, que es el costo, la dirección IP del salto siguiente, el último tiempo en el que la conocí, la interfaz local por donde la estoy aprendiendo, es decir, por acá. Ok, vamos al router 2. Debería conocer la de los extremos. Aquí conozco la 11, que es la de la izquierda, y aquí conozco la 60.0, que sería la de la derecha. Y finalmente en el router 3, show IP route, aquí conozco la 11, que es la primera LAN, y aquí conozco la 172.16.20.128, es la WAN entre router 1 y router 2. Pero bueno, yo quería mostrar era esta. La 11, la primera LAN, y la 10, la segunda LAN donde está el servidor. Conclusión, yo debería tener conectividad de todos con todos. Si voy al PC3, desktop con manprom, y aquí hago un ping a la 192.168.60.10, eso debería funcionar. Ahí lo pueden ver. Buenísimo. Ahora bien, desde el mismo PC3 vamos a hacer un ping al servidor del medio 10.10.10.10 y también debería funcionar. Ahí lo pueden ver. Siempre, siempre, siempre la idea es siempre asegurarnos de que la capa 3 funciona antes de poder aplicar lista de control de acceso o cualquier tipo de filtro, indistintamente que lo hagan con otra solución. ¿Sí? Porque de pronto si queremos bloquear algún tipo de tráfico y el enrutamiento no funciona, probablemente al momento de probar creemos que estamos logrando el hecho de filtrar el tráfico denegando y resulta que es la capa 3 no está funcionando, es decir, no hay alcanzabilidad. Tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué dice acá? Aquí dice que la 11.11.11.0, es decir, toda esta red no haga ping al 10.10.10.10, es decir, al servidor. Si vamos al PC3, fíjense que ya yo le puedo hacer ping al servidor. Mi pregunta, ¿dónde aplicamos dicha lista de control de acceso
si lo quiero hacer con una lista de control de acceso estándar? Pregunto. ¿Qué opinas, John? En la giga 00 del router 2. Sí. ¿Y si la coloco en la serial 000 del mismo router 2 de forma entrante? Profe, es un estándar, ¿verdad? Estándar, sí. Sí, también va a funcionar. Va a funcionar, solo que vamos a afectar el resto de tráfico. Si queremos comunicarnos entre el PC3 y el PC4, todo lo que pase por esta interfaz va a ser verificado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a intentarlo en la giga 00 del router 2. ¿Cómo es la estructura? Config terminal, access list 1, denegar. ¿Denegar qué cosa? Me hablan de la red completa, entonces colocamos 11.11.11.0 con su máscara wildcard. Sí, es /26. ¿La máscara wildcard cómo sería? Máscara wildcard /26. 0.0.0.63. ¿Sí? ¿Qué hay al final de toda lista de control de acceso? Un La denegar implícita. cualquiera. Exacto, un implícito. Es decir, sin nosotros verlos, esto está escrito. Access list 1, denegar any. Entonces, esto quiere decir de que esto va a bloquear todo el tráfico. ¿Sí? Entonces, la idea es colocar access list 1, permit any. Para que solo se cumpla si existiese algún tipo de match, caiga justamente acá y el resto de tráfico se permita. ¿Sí? ¿Dónde la configuramos? Interface Giga 00, tal cual como tú mencionaste. IP Access Group, llamamos a la lista de control de acceso y la colocas de forma saliente. No entrante, porque el tráfico entra por la serial 000 y sale, por eso es out, por la giga 00. Si voy al PC3, en teoría debería funcionar. Si no es así, pues hay que verificar qué falta, ¿no? Vamos a ver qué tal. Fíjense que me dice destino inalcanzable. Si voy al router 2, flecha arriba y le digo que no, la dejé de aplicar, a pesar de que todavía existe, el pin sí funciona. ¿Sí? Perfecto. Si nos vamos a la interfaz serial 000 IP Access Group 1, en este caso de forma entrante, si nos vamos al PC3 y hacemos un pin, destino inalcanzable. Ahora la apliqué en la serial 000. ¿Sí? Si quito esto, me voy al PC3, repito, y el pin funciona. Entonces con eso nosotros estamos asegurando. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a aplicarla en donde previamente habíamos dicho, donde tú me recomendaste, John, Interface Giga 00, IP Access Group 1, out. Probamos nuevamente desde el PC3. Destino inalcanzable. Eso nos lleva a la conclusión de que si yo aquí coloco otro PC, también va a sufrir del mismo mal. ¿Sí? Esta es la fase Ethernet 02.
11, 11, 11, 11. Esto es barra 26. Once, 11, 11, 1. Nos copiamos el default gateway con manprom, hacemos un pin. El pin funciona hacia nuestro default gateway. Si hago un pin al 10, 10, 10, 10, me dice destino inalcanzable. Si voy al router 2 y colocamos el comando show access list, ese último pin que hice desde el PC6, que es la 11.11.11.11, cae justamente acá, en esta política. Voy a intentar nuevamente el pin. Incluso vamos a dejarlo como un pin extendido. Ahí lo pueden ver. Vamos al router 2. Show access list sube de 16 a 21. Show access list. Y fíjense que va en aumento. 21 a 25. Show access list de 25 a 29. Si me voy al PC3, perdón, al PC6 y cancelo esto, voy al router 2, repito el comando, llego a 36 y se mantuvo en 36. Es decir, cae siempre en esta política. Lo mismo, si voy al PC3 y en el PC3 yo ejecuto un pin extendido, voy al router 2, consulto, fíjense que sube a 40, 41, 43, 44, 45, etc. Voy al PC3, cancelo, router 2, flecha arriba, se queda en 48, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Si yo, por ejemplo, configurase en el router 1 otra red puede ser, por ejemplo, un servidor, para hacerlo un poco más corto. Esto es otra red. Esta es la Giga 01. Incluso lo vamos a dejar aquí, justo aquí. ¿Sí? Vamos a colocarle a esta red la 192.168.200.0/24. ¿Sí? Entonces vamos al router. Interface Giga 01. IP address 192.168.200.1/24. Not shoot. Router SPF 100. Network 192.168.200.0. En el área 0, verificamos y aquí está publicada la red. Vamos al servidor, le colocamos un IP 192.168.200.200, 192.168.200.1, nos copiamos el default gateway, vamos al command prompt y hacemos un ping a nuestro default gateway, que fue el que configuramos en el router. El ping funciona, perfecto. Si hacemos un ping a la 10, 10, 10, 10, el ping funciona. ¿Por qué funciona? Porque cae justamente, o debería de caer justamente en esta política, en el permit any. Show access list, y fíjense que cae justamente acá, aumenta de 1 a 5. ¿Sí? Si a ustedes les dicen, por ejemplo, yo nada más quiero que el PC3 sea el único PC que no se comunica al servidor, el único, ¿sí? El resto que sea permitido. Entonces ustedes van al router 2 y esto lo modifican, ¿sí? Config terminal, no access list. Si lo quita la 20, no va a pasar el tráfico. ¿Cómo así? La permitida, la access list 1 permit any. Ok. Si no hubiese esa política, ¿qué pasaría? Ah, lo deniega. O Podemos sea, intentarlo, mira. No access list 1 y copio esto nada más. Tú dices así.
¿cierto? Así es, tal cual. Si está así, este servidor no va a hacerle ping al servidor uno, porque hay un denegar implícito aquí abajo. Lo va a denegar todo. Ok. Show access list. Bueno, aquí no te lo muestra, pero ya incluso al tú ver esto, ya tú sabes que hay un denegar abajo, aquí abajo, ¿sí? Entonces, bueno, no access list uno. Entonces aquí tú dices access list uno, denegar el host 11.11.11.10, ¿sí? Access list uno, permit any, para que permitas todo lo demás. Ya está aplicada. Incluso si verificamos en la interfaz Giga 00, ya está como out, de forma saliente en la Giga 00. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que este servidor 200.200, este PC6, deberían poder alcanzar el servidor, no así el PC3. Vamos a partir por el servidor. Fíjense que el pin funciona. Vamos al PC6. El pin funciona. Vamos al PC3. No debería funcionar. Ahí dice inalcanzable. ¿Sí? Si quiero aplicar exactamente el mismo, ¿no? No access list 1. Ahora quiero que el PC6 no haga pin, pero el 200.200 y el 11.10 sí. Es lo mismo, pero obviamente solamente señalo el PC6. Solo que esta vez lo vamos a hacer con una nombrada. IP access list. Quiero configurar un estándar y le vamos a colocar no access. Así. ¿Sí? Y aquí decimos denegar el host 11.11.11.11. Enter. Permit any. Permitir todo lo demás. ¿Cómo se ve? Show running config. Aquí lo podemos ver. Este es el nombre en el cual solamente estoy denegando el host 11.11.11.11, que es el PC6, permitiendo todo lo demás. Entonces, ya no puedo llamarla desde una interfaz como IP Access Group 1 in o out. No, tengo que llamarla por su nombre, ¿sí? Interface Giga 0, 0. Borramos esto. Y configuramos. Ahí, justo allí, ¿sí? Entonces nos copiamos. Este es el router 2, sí. Nos copiamos esto que está acá. Copiar, pegar. De forma saliente. Te lo voy a mostrar acá, te lo voy a presentar, aquí está. IP Access Group, la lista se llama No Access de forma saliente. Vamos al PC3 que sí debería. Fíjense que sí funciona. Voy al PC 200.200. También funciona. Voy al PC6. No debería funcionar. ¿Dudas? ¿Se entendió, John?
Ok. ¿Qué otra cosa te puedo mostrar de acá? A ver, Profe, una consulta. dígame. Por ejemplo, si yo tengo un servidor SNMP, quiero monitorear y ese servidor SNMP lo voy a configurar a varios switches con un solo servidor SNMP para monitorear. Ahí en ese caso ya no se aplicaría la interfaz porque he visto más o menos la estructura, lo pones directamente al servicio. No sé si me dejo entender. Acá estaba viendo un comando, no sé si acá te lo comparto. Ok. Ahí te lo compartí. IP Access List Standard SNMP SAVIX, permitir el Ahí, host. Ok. ahí creo la CL. Y en ese segundo comando que te lo voy a compartir en este momento. Ah, perdón, eso. Sí, sí. Creo el grupo SNMP, creo el grupo y ahí lo asocio esa ACL. Correcto. Ya, lo que quería llegar es que no siempre se aplica a una interfaz, sino también se puede aplicar también a un servicio ya en específico, ¿correcto? Mm, Por ejemplo, en ese caso no estoy aplicando a una interfaz. o sea, lo que pasa es que con esto tú simple, o sea, dentro de la estructura de configuración de SNMP, tú le puedes decir hacia cuál host tú quieres permitir esa conectividad en base a ese protocolo, ¿sí? Entonces, el hecho de tú decir IP Access List estándar SNMP, etcétera, cualquier nombre, en este caso SNMP-SAVIX, ¿sí? Debajo de eso, tú estás permitiendo el host 172.16.18.37. Perfecto, ese es a donde está el servicio, ¿sí? Entonces, eso es una lista de control de acceso común y silvestre, tal cual como la que hemos hecho hace un momento. Ahora, Sí, claro. otra cosa es que cuando tú vas a configurar SNMP, que no tiene nada que ver con lo que hiciste en las tres primeras líneas, IP Access List, Permit y Exit, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Cuando tú vas a configurar SNMP, tú le dices, mira, yo quiero que tú tomes en consideración esta lista de control de acceso que te configuré previamente, en la cual ahí tú estás especificando cuál es el servidor donde tú vas a monitorear, que me imagino que es el 1837. Ujú. Entonces es en base a la estructura, no tiene nada que ver, ¿sí? Yo entiendo que tu pregunta es, o más que tu pregunta es como reafirmando, ¿sí? Eh, si yo puedo aplicar una lista de control de acceso a un servicio, sí, por supuesto que sí. No solamente un servicio, por estructura del CNMP. Más adelante hay otras formas de configuración, ¿sí? Yo puedo configurar, por ejemplo, un route maps. Un route maps es el hecho de nosotros poder configurar eh, una estructura que nos permite hacer más óptimo el tráfico, ¿sí? Entonces yo puedo configurar un route maps y decir a nivel de BGP, mira, yo quiero que todo lo que tú recibas por esta interfaz o todo lo que tú aprendas de este sistema autónomo, tú le apliques esto. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos clasificar ese tráfico? Primeramente configuramos una lista de control de acceso, por ejemplo, y luego lo aplicamos a un route maps. A lo que quiero llegar es, este es el escenario que yo te presenté y tú me presentaste incluso otro escenario en el cual tú creas una lista de control de acceso, permitiendo un host que en este caso lleva un servicio y luego lo llamaste desde la estructura de SNMP. Entonces, no solamente SNMP, route maps, NAT, OSPF, no sé, hay múltiples formas en las que nosotros podemos utilizar listas de control de acceso y no solamente verlo desde la perspectiva de sirve para denegar un tráfico. No, no solamente sirve para eso. Sirve para clasificar. ¿Sí? No sé si me explico.
Sí, sí, profe, Ok, bastante bien. buenísimo. Bueno, caramba, ¿qué otra cosa te quería plantear acá? Una pregunta ya va. Voy a borrar esto, a pesar de que no nos va a afectar, pero lo voy a borrar igual. Mm, listo. Interface llega a 00. Ah, la llega a 00. Interface llega a 00. Listo. Ok. Si yo te digo, por ejemplo, desde la perspectiva del router 3, yo quiero filtrar absolutamente todo lo que tiene que ver de la red del servidor que creamos, que es el 200-200, y de los dos PC, del 1110 y del 1111. No quiero que hagan ping con un estándar. ¿Dónde la configurarías? En la Giga 00 ¿De dónde? de router 3. Del router 3. Quiero incluir también el servidor. ¿Cómo lo configuro? Según lo que ya conversamos. Es un estándar, ¿verdad? Correcto. Es Access List, Access List 1, Ok. Enter, Denny. Denny y este. Yo puedo decir Denny Any. Sí, claro, ¿O no? pero sí, ¿Y dónde la lo va a aplico? bloquear todo. Interface serial 000. IP. Access Group 1. Entrante. Y, Es algo radical, pero solamente para ver la funcionalidad del any, ¿sí? Que de por sí ya lo habíamos visto con el implícito. 192.168.60.10. 192.168.60.10. 192.168.60.10. 192.168.60.10. Nadie, ¿sí? Incluso si verificamos acá, do show access list, todo cae justamente en esa política de negar cualquiera, ¿sí? Que es justamente lo que yo configuré aquí, justamente acá, ¿sí? Entonces, para finiquitar esta parte, con una lista de control de acceso, indistintamente de que sea estándar, extendida, reflexiva por tiempo, que lo vamos a ver luego, yo tengo la palabra clave host any. En el host, yo simplemente puedo especificar una dirección de host, a pesar de que sea obvio, para eso sirve, ¿sí? Yo quito la máscara wildcard, que es 4 veces ceros, y lo reemplazo por host delante del direccionamiento. En vez de yo tener que señalar un grupo o una red en particular, yo puedo utilizar lo que es any, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros configuramos en el router 3? Nosotros dijimos access list 1 denegar cualquiera, cualquiera.
si lo vemos, por ejemplo, en lista de control de acceso extendida, es exactamente el mismo concepto, la misma estructura. ¿Sí? Y lo vamos a ver a continuación, justamente acá. Como yo les decía al principio de la sesión de hoy, en esta sección nosotros vamos a ver lo que es lista de control de acceso extendida. Acá. Previamente lo que vimos fue estándar. Entonces vamos a agrandar esto un poco. Lo mismo. Fíjense que aquí tenemos un protocolo de enrutamiento dinámico, ya todo está funcionando. Entonces, si yo voy, por ejemplo, vamos a colocarle nombre a los dispositivos para no confundirnos. Este es el router 1, creo que no me va a dejar. Claro, porque ya hay uno que se llama 1. No importa, vamos a colocarle router piso bajo 1. Este va a ser router piso bajo 2. Y este va a ser router piso bajo 3. Router piso bajo 3. ¿Sí? Lo mismo, 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a probar conectividad. Antes de poder aplicar cualquier tipo de filtro, tenemos que asegurarnos a un 100% de que la capa 3 es alcanzable. ¿Sí? Porque podemos asociar, vuelvo y repito, el éxito de denegar un tráfico, ¿sí?, a una lista de control de acceso. Y resulta que el éxito no es gracias a la lista de control de acceso. El éxito es porque simplemente el enrutamiento a nivel de capa 3 no sirve. Entonces por eso tenemos que asegurarnos siempre. Para eso, yo simplemente voy a hacer un ping de este PC a todos los demás. Tan sencillo como eso, ¿sí? Desktop, Command Prompt. Aquí voy a hacer un ping, por ejemplo, a la 3.10. Vamos a esperar un momento. Ahí funciona. Vamos a hacer un ping a la 4.10. Ahí funciona. Voy a hacer un ping a la 6.10. Ahí funciona. Y por último, un ping a la 6.5. Perfecto. Dicho esto, entonces fíjense. Fíjense. ¿Qué es lo que me dice acá? Lo primero es, hay que propiciar un servicio HTTP, HTTPS y DNS. Tenemos ese servidor, este es el 6.5, para poder propiciar dichos servicios. Vamos a ese servidor en la parte de services. En HTTP lo máximo que podemos hacer aquí, esto simplemente para efecto visual, vamos a colocar acá Cloudland, por ejemplo, ¿no? Le doy Save. Y en DNS vamos a colocar aquí. Recuerden que este servidor va a funcionar como un hosting, vamos a llamarlo así. Aquí vamos a albergar la página web. Y bueno, también va a funcionar como un servidor DNS. Entonces, en el nombre vamos a colocar el nombre de la página. Vamos a colocar www.cloud-lan.com y la dirección IP donde se encuentra ese servicio, que en este caso es el mismo servidor. Entonces aquí colocamos 192.168.6.5. ¿Sí? Save. Añadir. Le di save. Ok. Lo otro. Bueno, no tenemos otro servidor, así que otra página me refiero. Así que estaríamos listos por acá. Vamos a verificar otra cosita. Ya tenemos el direccionamiento. Ok. Lo otro, bueno, obviamente tenemos que configurar digamos, el servicio DNS en cada uno de los PC. Tengo que ir al PC 0 y decirle cuál es el servidor DNS. Justamente acá. 6.5. Si tuviésemos un servidor de HCP, lo configuramos en el de HCP y en cada uno de los hosts simplemente reiniciamos, o tan sencillo como aplicar un ipconfig release, ipconfig renew, ¿sí? Para soltar la dirección que tenemos, en caso de tenerla, y renovarla, ¿sí? Perfecto. Pero no es nuestro caso, al menos en este escenario. Vamos al PC1, Desktop IP Configuration.
Desktop IP Configuration. Desktop IP Configuration. Listo. Ahora tenemos que probar capa 7. Vamos al PC0, al Web Browse. Y aquí colocamos www.cloud-lamp.com. Y ya alcanzamos al servicio HTTP/HTTPS. Vamos al PC1, Web Browse. También llegamos, vamos al PC5. Y finalmente al PC 6.10. También llegamos. Perfecto. ¿Qué otra cosa me dice? El segundo punto dice bloquear el PC 1.10, este señor que está acá, en base al puerto 23 hacia el tercer router. Obviamente tenemos que crear telnet primero. Rápidamente vamos al router 3, CLI, Enable, Config Terminal, line BTY 04, password Cisco Login, Enable Secret Class, Show Running Config, y aquí lo vemos. Buenísimo. Vamos al PC0, Command Prompt, hacemos un ping a la 192.168.5.2. El 5.2 es la entrada al router 3, ¿sí? Una de las entradas. A nivel de capa 3 funciona. Si hago un telnet a la misma dirección, también funciona. Cisco Enable Class. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Bueno, aquí dice que eso hay que bloquearlo. Él no puede alcanzar a nivel de telnet, no debería poder alcanzar a ese PC en particular, ¿sí? Ahí nos salimos. ¿Qué hacemos? La lista de control de acceso extendida se coloca lo más cerca posible de quien origina el tráfico. ¿Cuál es la política que me están indicando? Que el PC0, el que tiene la IP 1.10, no haga telnet al router 3. ¿Qué es lo más cerca? El router 1. ¿Dónde lo podemos aplicar? En cualquiera de las dos. En la interfaz Giga 00 de forma entrante o en la interfaz serial 000 de forma saliente. Pero con eso no me estás contestando. La pregunta es, ¿dónde la colocamos? ¿En una o en la otra? La respuesta es tan sencilla como decir, en cualquiera de las dos. Lo que nosotros tenemos que propiciar es que no nos impacte de forma negativa en el tráfico. Que era parte de lo que yo decía anteriormente. Si tenemos aquí una red o múltiples redes, vamos a suponer, y la política es que este señor no le haga telnet a este señor de acá, ¿sí? Entonces, si yo la coloco aquí, sería lo más óptimo. ¿Por qué? Porque si yo la coloco acá, de forma saliente, a pesar de que va a funcionar, yo voy a afectar también a toda la comunicación de esta red, de esta red, de esta red, en caso de que quieran comunicarse hacia el otro extremo. Ojo, esto tampoco es que es un tema, ¿no? Porque yo tampoco puedo decir, no lo coloquen allí porque va a afectar el tráfico. A lo mejor es una red la cual tiene los equipos que realmente tienen la capacidad suficiente a nivel de enlace, a nivel de recursos del dispositivo, y probablemente ustedes la colocan en la interfaz serial de forma saliente y no le va a impactar a nadie, a pesar de la cantidad de usuarios que ustedes pudiesen tener aquí, ¿sí? Ahora, dentro de las buenas prácticas, la idea es colocarlo para que sea lo más óptimo posible. Entonces, teóricamente hablando, lo más óptimo posible sería colocarlo aquí de forma entrante en la Giga 00, ¿sí? Entonces vamos a probar una y otra.
vamos a irnos al router 1 y en el router 1 vamos a colocarle un nombre a esto. Entonces R1. Access list, el número, quiero denegar. Telnet es un protocolo orientado a conexión, es un protocolo TCP. Entonces aquí colocamos TCP, ¿sí? Ahora tenemos que colocar un origen. ¿Cuál es el origen? En este caso el origen es el PC 192.168.1.10, ¿sí? Porque me están hablando puntualmente de él, del PC 1.10. ¿Cuál es el destino? En este caso el destino es el PC 191.168.5.2. Entonces, al final, según la estructura que nosotros habíamos mencionado previamente, nosotros podemos utilizar un rango. Fíjense lo que yo acabo de hacer. Access list, el número, la acción de permitir o denegar, en nuestro caso es denegar. Protocolo, en este caso utilizamos el protocolo orientado a conexión que es TCP. Dirección origen con su máscara wildcard, pero nosotros estamos utilizando la dirección de host, por eso colocamos host y la dirección de origen, ¿sí? Este señor que está acá. ¿Cuál es la dirección IP destino? El servidor, en este caso, bueno, no es un servidor, es un router a donde queremos llegar, ¿sí? Entonces sería host y la dirección destino en particular. La dirección de host en particular, quise decir, ¿sí? Y por último, un rango, que en este caso, como están siendo bastante específicos en decirme que el tráfico es telnet, entonces nosotros colocamos equal, EQ igual 23, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Equal 23. Recuerden, si yo deniego, al final voy a denegar todo lo demás. Por lo tanto, no tendría sentido la lista de control de acceso porque vas a bloquear todo. Si tú permites, al final puedes dejarlo de forma implícita. No es la buena práctica. La idea es que nosotros podamos setear el comando y decir lo que no se estableció de forma específica anteriormente, vamos a bloquearlo abajo, ¿sí? En nuestro caso tenemos que colocar access list 100, ¿sí? Permit IP cualquier origen a cualquier destino, ¿sí? ¿Por qué IP? Lo que yo mencionaba previamente. Recuerden, y esto tenemos que tenerlo muy presente. Tenemos capa 3. Bueno, tenemos capa 3, tenemos transporte, tenemos aplicación. A nivel de transporte, TCP, UDP, orientado y no orientado a conexión, ¿sí? Y a nivel de aplicaciones tenemos múltiples servicios. HTTP, Telnet, FTP, DNS, etcétera, ¿no? DHCP. Y cada uno de ellos está asociado al respectivo, ¿sí? Tenemos FTP, HTTP, HTTPS, Telnet, todos ellos orientados a conexión. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, si al final de toda lista de control de acceso ustedes dicen, por ejemplo, access list 100 IP, perdón, access list 100 permit IP any, ¿sí? Ustedes están diciendo que previamente aquí ustedes tienen varias sentencias aquí y al final se permite todo lo demás en base a IP. Si ustedes permiten IP, están permitiendo todo esto, todo lo que tiene que ver con UDP, todo lo que tiene que ver con TCP y demás protocolos, ¿sí? Es la razón por la cual coloco esta línea con IP para abarcar no solamente TCP, sino también UDP, ¿sí? Perfecto. ¿Dónde la aplicamos? En la interfaz Giga 00 de forma saliente, perdón, de forma entrante. Estoy en el router 1, recuerden.
El tráfico viene del PC0, viene en este sentido, hacia arriba. Va entrando en la giga 00. Entonces por eso es IP Access Group 100 de forma entrante. Voy al PC0, que previamente le pudimos hacer un telnet. Aquí lo podemos ver. E intentamos nuevamente telnet 191.168.5.2 y fíjense que lo filtra. Vamos a esperar algunos segundos. Para probarlo una vez más, flecha arriba le decimos que no a la aplicación de esa lista de control de acceso. Vamos al PC0, flecha arriba, y fíjense que ahora sí me deja. Ahí voy a colocar cualquier password. Vamos a aplicarla nuevamente. Ahí la apliqué nuevamente. PC0, telnet, no funciona. Que es realmente lo que nosotros queríamos lograr. Perfecto. Esto tiene un defecto, ¿sí? Y me he dado cuenta a lo largo de los años de que cuando lo pregunto en clases, todos caen como que en la misma trampa. Y hay que tener mucho cuidado, porque en la vida real pasa exactamente igual. ¿En qué sentido? Nosotros efectivamente filtramos la entrada en donde está la IP 5.2, ¿sí? Pero nosotros también tenemos otra entrada que es la giga 00. Es decir, nosotros colocamos incluso, vamos a irnos a un Paint para poder graficarlo, ¿no? Y que se pueda entender mucho mejor. Vamos a irnos para acá. Aquí, ¿sí? Nosotros ahorita, bueno, incluso, mejor dicho, nosotros colocamos aquí, el policía fue aquí, ¿sí? En la giga 00, justo aquí. Ahí me detienen el tráfico y me dicen, hey, ¿de dónde vienes tú? ¿Para dónde vas tú? ¿Y qué vas a buscar allá? Y dependiendo de mi configuración, el tráfico se permite o se deniega. Ya sabemos que lo deniega. Ojo, lo deniega siempre y cuando la dirección IP destino sea la 192.168.5.2. Porque yo cuando configuré la lista de control de acceso, ¿qué nosotros escribimos? Le dijimos esto. Access list 100 denegar TCP desde un host origen, que es el 192.168.1.10 hacia un host destino, que en este caso es el 192.168.5.2 igual a 23. Eso fue lo que nosotros hicimos y funcionó perfecto. ¿Sí? Ojo, funcionó perfecto porque la dirección IP destino es la 5.2, que es la que el policía está investigando. Él está parando todos los automóviles que por ahí pasan, abriendo las puertas buscando la 5.2. Si él no encuentra la 5.2, él lo deja pasar. Entonces, si yo desde este PC hago un telnet a la 192.168.6.1, eso encapsulado va a llegar a la giga 00. Metafóricamente hablando, ese policía abre las puertas buscando al 5.2, pero resulta que yo le estoy haciendo un telnet a la otra puerta de la misma casa, a la 6.1. Como el policía no ve ningún tipo de incongruencia, él me permite pasar. El router 1 procesa y se envía, ¿sí? Todo eso es producto de que yo en el mismo PC, fíjense, hago un telnet a la 192.168.6.1 y sí puede entrar. Voy a colocar cualquier password, ¿sí? Hago un telnet a la 5.2 y no me deja. Entonces, ¿la política funciona? Sí, funciona. ¿Pero fue efectiva? No fue efectiva. ¿Sí? Entonces, tenemos dos opciones. Voy a explicar la más arcaica, la que no debería usarse, y es simplemente en agregar otra línea en la lista de control de acceso. ¿Sí? Aquí.
aquí agregar otra línea, pero no puedo agregarla, al menos aquí en directo. ¿Por qué? Porque se va a colocar después de esta línea, entonces nunca va a ser un match. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos copiamos esto y acá le decimos lo siguiente. Aquí voy a decir no access list 100 para que borre todo. Aquí la reconstruimos nuevamente, repito esta línea, la coloco entre medio y aquí coloco la dirección destino 6.1. Esta sería la forma arcaica, ¿sí? Entonces copiamos esto, nos vamos al router 1 y lo pegamos acá. Él aquí la borró y aquí la recreó. Si verificamos, show running config, aquí está. Entonces va a funcionar, sí, va a funcionar. Si voy al PC0 con manpront y aquí hacemos un telnet, por ejemplo, a las 5.2, me la va a bloquear. Y si hago un telnet a las 6.1, también me la va a bloquear. Vamos a esperar que termine este proceso. Hacemos un telnet a las 6.1. Y ahí la filtró también. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, funciona. Pero ¿qué quiere decir esto? De que si alguien conecta algún tipo de PC acá o establece algún otro tipo de red, es otra puerta abierta que nosotros vamos a tener abierta al menos con Telnet, ¿sí? O conexión remota, a eso me refiero. Entonces, cuando nosotros nos manden a filtrar conexiones Telnet, o mejor dicho, servicios Telnet o servicios SSH, la idea es hacerlo en las líneas BTY. Para eso, vamos a borrar esto. No access list 100, ¿sí? Vamos a llamar a la interfaz giga 00. Vamos a verificar. Listo. Ahora, en este caso no podemos operarla en el router más cerca al origen. Tenemos que hacerlo en donde se va a recibir la conexión de acceso remoto, ¿no? En este caso en el router 3. Tendríamos que hacer lo siguiente. Access list 1, denegar al host 192.168.192.168.1.10. Ahí lo pueden ver. Vamos a las líneas BTY 04 y aplicamos Access Class 1i. Aplicamos la lista de control de acceso dentro de la línea BTY. Si voy al PC0 e intento hacer un telnet a las 5.2, por ejemplo, me dice que no. Si hago un telnet a las 6.1, me dice que no. En cambio, si desde otro PC, por ejemplo, el PC1, Command Prompt, vamos a hacer un pin primero a las 6.1, el pin funciona. Vamos a hacer un pin a las 5.2, el pin funciona, ¿sí? Capa 3 funciona, vamos a ver a nivel de capa 7, 5.2. Ahí lo está denegando también, ¿sí? ¿Por qué? Por el denegar implícito. No fue a propósito, lo pasé por alto, ¿sí? Entonces, bueno, no hay problema. En este caso sí podemos agregarlo porque lo va a colocar al final. Y es realmente lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, vamos a colocar acá Access List 1, Permit Any. Verificamos. Y aquí lo podemos ver. Entonces, vamos otra vez. Vamos al PC0 para que no quede la menor duda.
Telnet al 5.2, Telnet al 6.1, es algo esperado, es lo que realmente quería, ¿sí? Vamos al PC1, un Telnet a las 5.2 y funciona, ¿sí? Un Telnet al 6.1 y también funciona. Y si lo pruebo desde el PC5, desde el PC6, desde el router 1, desde el router 2, va a funcionar. El único que va a estar bloqueado en este caso es el PC0. ¿Por qué? Porque creamos una lista de control de acceso y dicha lista de control de acceso lo aplicamos directamente en las líneas BTY. Entonces, para culminar, ya esta parte es simplemente para nosotros no tener que hacer la configuración de una lista de control de acceso asociada a una conexión remota a todas las interfaces de un router o de un dispositivo de capa 3. ¿Sí? Es la razón por la cual, por buena práctica, la idea es que nosotros podamos crear en el dispositivo destino una lista de control de acceso y aplicarla a la línea BTY directamente. ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, aquí dice que el PC de la VLAN 10 no entra a la página web. ¿Sí? Este es el PC de la VLAN 10. Vamos al PC1, Web Browse. Tarda un poco. www.cloud-lan.com. Perfecto. Sí puede entrar. Eso es lo que no quiero que haga. Se aplica lo más cerca posible al origen. Vamos al router 2. Y en el router 2 decimos lo siguiente. A nivel de CLI, enable config terminal. Un segundo. Ok. Ya, entonces decimos access list, ejemplo 101, ¿sí? Quiero denegar TCP porque el protocolo HTTP y HTTPS son protocolos orientados a conexión, ¿sí? Entonces, access list, el número, denegar tráfico orientado a conexión desde el host 192.168.3.10, aquí lo dice, ¿sí? Hacia el host 6.5, que en este caso sería el servidor. ¿Igual a quién? Igual a EQ igual a 80, ¿sí? Ojo, generalmente se aplican ambos, tanto 80 como 443, bien sea si es un tráfico HTTP o el mismo pero seguro, ¿no? Que es el HTTPS. Y como estamos denegando, recuerden, al final de toda lista de control de acceso, access list 101, permit IP de cualquier origen a cualquier destino. Mi pregunta, ¿dónde la aplicamos? Consulto. En el router 2 en la giga 00, ¿sí? Y tiene sentido, porque es lo primero que uno ve. Por eso decía, hay que tener súper cuidado. ¿En qué sentido? Aquí nosotros tenemos subinterfaces. Por eso decía al principio la VLAN 10. Dentro de la interfaz física, yo tengo dos subinterfaces. La Gigabit Ethernet 00.10 y la Gigabit Ethernet 00.20. Entonces, si este PC corresponde a la VLAN 10, yo tengo que hacer la aplicación de la lista de control de acceso basándome en dicha subinterfaz, no en la interfaz física.
Si fuese, por ejemplo, un switch multicapa en el cual nosotros configuramos interfaces virtuales de switch, SBI, entonces tendríamos que aplicar la lista de control de acceso directamente en la SBI. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, en los casos que ya veníamos trabajando, sí, se aplica directamente en la interfaz física. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Config terminal interface giga00.10. Es decir, aquí. Y aquí, IP access group 101 de forma entrante. Vamos al PC5, que no tiene absolutamente nada que ver con la VLAN 10, y vamos a intentar ingresar en la página web. Ahí tarda un poco. www.cloud-lan.com y funciona. Es un efecto esperado. Vamos al PC1, el cual no debería tener conectividad. Ya lo habíamos probado previamente y sí funcionó. Vamos al web browser. Tarda un poco. www.cloud-lan.com. Y fíjense que no funciona. Si quito el filtro, como hemos hecho en procesos anteriores, para constatar, vamos al PC1, le doy Go, y aquí sí funciona. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a irnos para acá. No access list 101. El último punto dice, el segundo router que no guarde su archivo de configuración en el servidor TFTP, es decir, en este servidor que también vamos a utilizar como TFTP. ¿Sí? El TFTP es un servicio el cual nosotros utilizamos en este contexto para poder para poder almacenar los archivos de configuración. Y en caso de alguna tragedia con respecto a ese router 2, que se queme, que se lo lleven, que se rompa, cualquier cosa, y nosotros queremos hacer un respaldo, basta simplemente con conectar otro router y establecer la conectividad para poder alcanzar al server 0. Y a partir de ahí, pues restablecer toda la comunicación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, fíjate. Primero, vamos a ponerle un nombre a esto. Config terminal, hostname R2. Así. ¿Sí? Guardo la configuración. Ahora tenemos un sincronismo entre lo que es la memoria NVRAM y la memoria RAM. ¿Sí? Cualquiera de las dos que nosotros guardemos va a ser exactamente lo mismo porque acabo de aplicar este comando. ¿Sí? Copy running config, startup config. De otra forma, ¿no? Perfecto. Lo otro es probar alcanzabilidad hacia ese servidor. Ping a la 192.168.6.5 y fíjense que sí tenemos alcanzabilidad. Perfecto. Vamos al servidor 0. Es el único servidor que tenemos en la topología. Servicio, TFTP. Vamos a borrar todo esto para no confundir. Vamos al router 2 y vamos a guardar toda la configuración que hasta ahora tenemos en el router 2. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Copiamos de un origen a un destino. ¿Cuál es el origen? Puede ser la memoria RAM o puede ser la memoria NVRAM. Cualquiera de las dos, porque las dos tienen exactamente la misma información. No me lo crean a mí. Lo pueden ver. Si ustedes colocan show running config, va a ser exactamente lo mismo que si ustedes colocan show startup config. ¿Sí? ¿Por qué? Porque previamente yo ejecuté el comando WR, que es lo mismo que copiar de un origen a un destino. Copy running config, startup config. ¿Sí? Perfecto. Entonces,
Vamos a copiar un origen. ¿Cuál origen? Yo voy a elegir la memoria RAM. ¿Sí? ¿Cuál es el destino del servidor TFTP? TFTP. ¿Cuál es la dirección de ese servidor en donde tú quieres almacenar el archivo de configuración a través de TFTP, el 192.168.6.5? El nombre del archivo, si yo le doy Enter, se va a guardar con este nombre. Si yo quiero cambiar el nombre, yo ejecuto aquí otro nombre. Yo puedo colocar acá config, no sé, configuración R2, es un ejemplo. ¿Sí? Le doy Enter. Sin embargo, yo quiero dejarlo con el nombre por defecto. Le damos Enter y fíjense que el traspaso fue exitoso. Si yo voy al servidor 0 y nos vamos a la sección de TFTP, aquí tenemos el archivo de configuración. ¿Sí? Entonces, lo que yo me refería como catastrófico es lo siguiente. Que yo, por ejemplo, aquí tenga que yo aplique, ¿no? Un erase startup config reload. Borra la memoria NVRAM y reinicio. ¿Qué va a pasar? Vamos a borrar todo lo que tiene el dispositivo a nivel de capa 3. ¿Sí? Vamos a esperar. Aquí lo pueden ver. Enable, show running config, no hay nada. Show startup config menos. ¿Sí? ¿Qué tengo que propiciar yo? Simplemente alcanzabilidad hacia el servidor. ¿Qué quiere decir eso? Configurar una dirección IP, en este caso en la interfaz serial 001, ¿sí? Vamos a colocarle la IP 192.168.5.1 según lo que dice la etiqueta de arriba. Not shoot. Esto es una propiedad de enlace serial. Para ser honesto, no sé qué protocolo estamos usando. Bueno, aquí dice RIP versión 2. Vamos a configurar RIP versión 2. Config terminal. Router RIP versión 2. Que no sumarice, ya que lo hace por defecto. No auto summary. Y publicamos la 192.168.5.0, que es la única que nosotros hasta ahora deberíamos de anunciar. ¿Sí? Todo esto lo vamos a recuperar, lo que está pagado, lo vamos a recuperar cuando nos arrastremos el archivo de configuración completo. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Show IP route. Y fíjense que ya sé cómo llegar, gracias a RIP, a la red 6.0. Entonces, si hacemos un ping a la 192.168.6.5, el ping funciona. Ya tenemos alcanzabilidad. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El proceso inverso. Vamos a copiar de un origen. ¿Cuál es el origen? TFTP. Enter. Perdón. Falta el destino. ¿Cuál es el destino? Pues la memoria RAM o la memoria NVRAM. Las que ustedes quieran. ¿Sí? Si eligen la memoria RAM colocando running config, después tienen que respaldar en la NVRAM. Si eligen NVRAM, después tienen que respaldar en la RAM. ¿Sí? Yo voy a elegir la memoria RAM, running config. Le voy a dar Enter. ¿Dónde se encuentra el servidor o dónde se encuentra ese archivo de configuración? En la 192.168.6.5. ¿Cuál es el nombre? El nombre es R, piso bajo 2, guión, con FG. Así se llama. No me crean a mí. En el servidor 0, recuerden que ese es el nombre que tenía. R piso bajo 2, guión, con FG. ¿Sí? Ese fue el que yo acabo de colocar acá. Le doy Enter. El destino quieres que sea la memoria RAM. Si le damos Enter, le estamos diciendo que sí. Y aparentemente, bueno, si le doy Enter,
Fíjense que ya viene el nombre preconfigurado. Y nosotros no configuramos nombre, recuerden, miren. Aquí arriba no habíamos configurado nombre. Ya tiene el nombre. Y si nos ponemos a ver la información interna, aquí está el nombre. Aquí están las subinterfaces. Nosotros no habíamos configurado nada de eso. Nosotros nada más configuramos la serial 001, ¿sí? Aquí tenemos un proceso de RIP con todos los segmentos declarados. Lo único es que tenemos que meternos interfaz por interfaz a colocar el comando no shutdown. Pero obviamente nos ahorró cualquier cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, config terminal, interface giga00, not shoot, interface serial 000, not shoot. Y ya la red queda exactamente igual a como la teníamos previamente, ¿sí? Bueno, yo expliqué todo esto es porque el segundo router, con el que nosotros estamos trabajando, no puede, no debe guardar su archivo de configuración en este servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la política o la buena práctica de la lista de control de acceso extendida, que se coloca lo más cerca posible de quien origina el tráfico? ¿Quién va a originar el tráfico? El router 2. Cuando es así, no funciona. No podemos aplicar una lista de control de acceso en el mismo dispositivo que va a originar el tráfico, ¿sí? Vamos a comprobarlo. En el router 2 sería algo como lo siguiente. Sería access list 105, por ejemplo, denegar desde el host 192.168.5.1 hacia el host destino. ¿Cuál es el host destino? El servidor 192.168.6.5. Igual a qué cosa? A TFTP. ¿Sí? Ahí me faltó algo. Access list 100, denegar, claro, el protocolo. Eso es UDP. Entonces aquí colocamos denegar UDP. Y como estamos denegando, ahora lo que hacemos es permitir a access list 105 permit IP any. Enter. ¿Dónde la aplicamos? Lo más cerca posible del origen, es decir, aquí, en la serial 001. Interface serial 001 IP access list 105 de forma saliente, porque va saliendo. Aquí me equivoqué. Ahora sí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al servidor, al TFTP y borramos esto. Solamente para comprobar, ¿sí? Vamos al R2 y le decimos lo que previamente hicimos, ¿no? Copia de un origen, en este caso, el origen sería mi memoria running config, a un TFTP. ¿Cuál es la dirección del servidor? 192.168.6.5. ¿Cuál es el nombre? Ese nombre. Enter. Y fíjense que se guarda. Voy al servidor y fíjense que está el archivo de configuración. Por eso repito, no podemos aplicar una política en el mismo dispositivo que genera el tráfico. En este caso tiene que ser un tráfico, para que funcione, tiene que ser un dispositivo que sea de tránsito. En este caso en el router 3, por ejemplo. En el router 3 lo podemos aplicar en la serial 000 de forma entrante o lo podemos aplicar en la giga 00 de forma saliente. Las que ustedes más quieran. No quiere decir de que la que más le guste, no. En la que afecte menos al tráfico, según todo lo que hemos conversado en ejemplos anteriores. ¿Sí? Yo voy a elegir colocarlo en la giga 00 de forma saliente. ¿Sí? Vamos al router 2 para borrar lo que hicimos.
no access list 105, interface serial 001, no access list 105 out, show running config, verificamos, serial 001, borramos esto. Ya, perfecto. Show access list, no tenemos nada. Y en la interfaz serial 001, pues no tenemos ningún tipo de aplicación. Perfecto. Vamos al router 3. Config terminal. Y lo que ya sabemos, ¿sí? Vamos a decirle a access list 105 denegar el host, el origen puede ser 192.168. Me faltó el protocolo capa 4. Denegar UDP, porque TFTP es no orientado a conexión. Desde el host 5.1 hacia el host, en este caso el servidor, 192.168.6.5. ¿Igual a quién? A TFTP. Flecha arriba y borramos. Hasta aquí. Permit IP any. Interface giga 00. Recuerden, la giga 00 respecto al router 3. El tráfico viene del router 2, entra por la serial 000 y sale por la giga 00. Entonces aquí sería IP Access Group 105 de forma saliente. ¿Sí? En teoría debería funcionar. Si no funciona, pues tenemos que buscar el posible error. Vamos a colocar aquí un copiar de mi running config a un servidor TFTP. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el direccionamiento o el nombre de ese servidor? La 192.168.6.5. ¿Quieres que se llame así? Sí. Y fíjense que al parecer lo está filtrando. Pero vamos a esperar hasta el final. ¿Sí? Efectivamente lo filtró. ¿Sí? Entonces, si voy, por ejemplo, y elimino la aplicación de la interfaz, solo para terminar de corroborar, voy al router 2, aplico exactamente el mismo comando de copiar de mi memoria RAM a un servidor TFTP al 6.5 y fíjense que si quito el filtro, sí pasa la configuración. Entonces, así se cumple lo que nos pidieron. ¿Sí? ¿Se entendió? Consulta, ¿qué tan necesario es usar estándar? O ¿Qué sea, en tan este caso, necesario es usar estándar? claro, porque extendido, o sea, es más específico, ¿no? Pero estándar solamente indica el origen. Lo que pasa es que el estándar tiene casos de uso. Lo que yo decía previamente, ¿no? En el primer punto de bloquear 1.10 telnet hacia el tercer router, en vez de aplicar una extendida que ciertamente nos va a especificar un tráfico telnet, un tráfico SSH, etcétera, basta con ir al dispositivo, ¿sí? Al dispositivo el cual no queremos que reciba, por ejemplo, conexiones telnet o SSH, y creamos una lista de control de acceso estándar. ¿Y dónde la aplicamos? En la BTY. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ya hacíamos previamente, ¿no? En el PC0, yo puedo hacer un telnet a la 192.168.5.2.
pero probablemente por aquí tenemos algún filtro. Vamos al router 1, un segundo. Vamos al router 3. Creo que el filtro está aplicado, creo yo. Sí, efectivamente aquí está. Ah, bueno, mira, aquí lo podemos ver. ¿Qué acabo de hacer yo? Desde el PC0 hice un telnet a las 5.2, que es esta entrada aquí donde tengo el cursor. ¿Sí? Teóricamente hablando, yo pudiese pararme en el router 1 y aplicar una lista de control de acceso extendida que deniegue el tráfico de este origen, del 1.10, a este destino, el 5.2, igual a 23 o igual a 22, que es telnet o SSH respectivamente. Entonces, si yo lo hago, de igual forma voy a tener acceso a telnet SSH por la 6.1. Y si tuviese más interfaces, entonces, si me bloquean el 5.2 y el 6.1, puedo entrar por otra interfaz. ¿Qué es lo que se hace? Uno se va al router al cual hay que denegarle los servicios a nivel de telnet SSH, aplica, por ejemplo, esta lista de control de acceso estándar. Fíjense que aquí están denegando el host 1.10, que es este señor que está acá, permitiendo todo lo demás, y lo aplican en la InVTY04. ¿Sí? Entonces la razón por la cual este PC no puede hacer telnet. Entonces sí, efectivamente, uno ve la lista de control de acceso estándar como algo bastante básico, pero hay mucha funcionalidad que, que se transforma en algo beneficioso. Por ejemplo, en el NAT, en la traducción de dirección de red, para poder elegir cuál es el grupo de hosts que yo quiero que se traduzcan a una dirección pública, yo los selecciono o los clasifico con una lista de control de acceso estándar. ¿Sí? Entonces son algunos casos de uso que podemos utilizar. Y con respecto a la pregunta de John, no siempre se aplica el más cercano tal cual. ¿Sí? No siempre es así. Recuerden, si es para un examen de certificación, tienen que responderlo así. Pero en la vida real no siempre aplica la regla de colocarlo lo más cerca posible del origen o lo más cerca posible del destino, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, gracias por conectarse el día de hoy. ¿Sí? Nos vemos entonces en la siguiente clase, el cual vamos a ver lo que le acabo de mencionar y con eso estaríamos culminando. Así que bueno, que tengan bonito fin de semana y una vez más gracias por participar.